Bueno, pues quisiera darles una muy cordial bienvenida a todas y todos. Hoy estamos lanzando el informe Estado de la JIR y la cooperación transfronteriza en Centroamérica. Este documento consolida los resultados obtenidos en la tercera ronda de evaluación para los indicadores 651 y 652, realizado en 2023 en 6 países de Centroamérica. Este documento complementa el informe regional anterior de 2021 con el título Estado de la implementación de la JIR en Centroamérica y República Dominicana al 2020. Para dar inicio al evento, tenemos el agrado de contar con un mensaje de bienvenida del señor Paul Glenny, asesor técnico senior de la UNEP DHI. Eh, quien nos mandó un mensaje grabado, así que vamos a tomarnos un tiempito para poder ponerlo. Good morning, colleagues. My name is Paul Glenny, and I am a Senior Technical Advisor with the UNEP DHI Centre on Water and Environment. I lead our IWRM and SDG related work, which we undertake on behalf of the United Nations Environment Programme. And on behalf of UNEP, I would like to extend a very warm welcome to this launch of the regional report on IWRM implementation and transboundary cooperation in Central America. This report has been made possible due to a long-term partnership between GWP, UNEP and UNEP DHI, and of course our colleagues in monitoring transboundary collaboration under SDG 6.5, the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. More specifically, I'm delighted to say this report is an example of ongoing collaboration with our GWP colleagues in Central America. Together, we have supported all the countries in the region with their monitoring and reporting on SDG Indicator 6.5.1 on integrated water resources management implementation. And in the last 5 years, we have supported Guatemala, Nicaragua, Panama, and now El Salvador with developing their IWRM action plans. And beyond this, we have also supported some countries with implementation, including accessing financing for basin technical committees in Guatemala and Panama, and institutionalizing the water law in Honduras. And this report builds on a more strategically focused regional report published in 2021 in collaboration with the Central American Commission for Environment and Development. All this work has been undertaken under the umbrella of the SDG 6 IWRM support program, under the leadership of UNEP, coordinated by UNEP DHI and implemented by GWP. Of course, in the report we can see that there's still a lot of work to do to achieve sustainable water management and transboundary collaboration. Nevertheless, we see progress being made by many countries, and governments generally know what the priorities are. And one of the keys to unlocking progress is communicating the value of IWRM implementation in supporting multiple development objectives, including climate resilience, in order to secure national budgets and access to international financing. So I encourage you to read and share the report widely in your networks, and wish you courage and perseverance in your efforts to achieve sustainable water management and transboundary cooperation in your countries and the region. And UNEP and the UNEP DHI Centre stand ready to support you. Thank you. Muchas gracias al señor Glenny por tomarse el tiempo y grabar este video y estas palabras de ánimo para continuar trabajando hacia el cumplimiento del ODS 6. Quisiera presentarle brevemente los puntos de agenda del día de hoy. Después de esta presentación por parte del señor Glenny, entonces tendremos la presentación del documento en sí, que lo va a estar
ofreciendo la señora Fabiola Tábora de GWP Centroamérica. Luego vamos a escuchar la presentación sobre el estado de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en Centroamérica por parte de la señora Tiefenauer Linardón de la UNESE. Tendremos un tiempo de preguntas y respuestas y luego pasamos a un tiempo de discusión. Tenemos dos paneles. El primero va a ser sobre el ODS 651, en donde va a estar participando José Juan Ochoa del Mar de Guatemala, el señor Jacob Espino de Serna, Honduras, Mario Pérez de la Autoridad Salvadoreña del Agua. El panel 2 sobre el ODS 652 estaría participando el señor José Miguel Celedón del MINAE Costa Rica y la señora Karima Lince de Mi Ambiente Panamá. Muy bienvenidos a todos y esperamos de que este sea una discusión productiva que pueda ayudarnos a ver cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, vamos a continuar con la agenda para presentar el estado de la gestión integrada en Centroamérica. Les presento entonces a la señora Fabiola Tábora, secretaria ejecutiva de GWP Centroamérica. Y bueno, Fabiola, entonces le paso la palabra. Muchas gracias, Margarita. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en el lanzamiento de este reporte sobre el estado de la GIR y la cooperación transfronteriza en Centroamérica. Voy entonces a compartir mi pantalla. Solo denme unos minutos. Ok, entonces voy a presentar la primera parte del informe, ¿verdad? Precisamente lo que se refiere al indicador 651. Entonces siempre es bueno recordar, ¿verdad? ¿Cuál es la meta 6.5 de los ODS? Que es precisamente que de aquí al 2030 implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda. Entonces yo voy a presentar lo relacionado al indicador 651 que se refiere al grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos en una escala de 0 a 100. Entonces, como ya lo mencionó Paul en la bienvenida, este proceso de evaluación a nivel de los países de Centroamérica se ha realizado a través de la asistencia del programa de apoyo a la GIR del ODS 6, ¿verdad? El cual consta de 3 etapas, ¿verdad? La primera etapa es precisamente la que se hace a través del proceso de evaluación del indicador, que es a donde se identifican los retos y las principales brechas que los países tienen para avanzar. Y esto entonces permite realizar una priorización de acciones que pueden ser em, consolidadas y traducidas en un plan de acción para la GIR que constituye la etapa 2 del programa de apoyo y luego pues se continúa con la etapa 3 que es precisamente el apoyo para la implementación. Entonces, como ya se mencionó antes, este programa de apoyo está constituido por un equipo de trabajo que está liderado por PENUMA y desde GWP Centroamérica entonces estamos implementando la asistencia a los países. Entonces, en el proceso de evaluación del 2023, la evaluación del indicador fue liderada por los puntos focales designados por los países, que en general en los países de Centroamérica fueron los ministerios de Ambiente. El proceso de evaluación es acompañado a través de un proceso de consulta multiactor, ¿verdad? Lo que permite que haya una participación de distintos sectores, ya sea de gobierno, universidades, ONGs, y otros grupos como el sector privado, organizaciones que representan a grupos vulnerables. Esto permite entonces que se haga, que el proceso de evaluación del indicador recoja distintas opiniones y percepciones desde los distintos sectores y niveles. Y en el 2023 entonces se realizó una combinación de procesos virtuales y presenciales, teniendo un total de participantes de más de 800 personas en los procesos realizados en los 6 países. Entonces, en esta siguiente lámina podemos ver, digamos, cómo la valoración del indicador ha ido variando desde el primer ciclo de evaluación que se realizó en el 2017
al último que fue en el 2023. Entonces, la región empezó con un valor de 29, lo que la ubicaba en un umbral de bajo, y en el último ciclo avanzó ya a un valor de 40, lo que la ubica en un umbral de medio bajo, y esto la ubica además por un punto arriba del promedio de América Latina y el Caribe, que es de 39 puntos. Entonces, Centroamérica, si bien es cierto, existen retos todavía, está avanzando eh, en la implementación de ese indicador. Entonces, cuando vemos eh, los valores a nivel de país, ¿verdad? Podemos ver también que en los años 2017 y 2020, 4 países estaban todavía en una escala de bajo, y ya en el 2023, entonces ya esto ya es diferente, ¿verdad? Aquí podemos ver las diferencias en cuanto al progreso que se ha tenido. Luego, cuando nos vamos a ver de forma desagregada cada una de las dimensiones, empezamos con la dimensión relacionada al entorno propicio. Y aquí lo que podemos visualizar es que en general los países a nivel nacional han avanzado en el establecimiento de políticas, de marcos regulatorios, de instrumentos de planificación. Sin embargo, todavía a nivel subnacional, y cuando hablamos del nivel subnacional nos referimos a nivel de cuenca, a nivel de municipio o incluso a nivel transfronterizo, hay todavía un trabajo por hacer en cuanto a la generación de instrumentos de política, de instrumentos de planificación o de acuerdos a nivel transfronterizo, o normativas a nivel, por ejemplo, municipal, para poder territorializar la implementación de la GIR a nivel de los países. Entonces, algunas de las acciones recomendadas en cuanto para avanzar en esta dimensión es precisamente que en los procesos de actualización o de aprobación de estos instrumentos de política, de leyes o de planes, podamos entonces aprovechar estos procesos para incluir estos elementos faltantes de la GIR. Y cuando hablamos de elementos faltantes nos referimos, por ejemplo, si sabemos que necesitamos fortalecer la gestión a nivel subnacional, a nivel de cuenca o a nivel de municipio, entonces, ¿qué elementos podemos incluir en estos instrumentos o en estos procesos de discusión para poder avanzar en estos temas, y que esto después se traduzca entonces en poder incluir estos elementos en los procesos o en los instrumentos de planificación nacional, y que esto luego entonces se desencadene en programas y proyectos, entre otros? Además, también aprovechar para poder elaborar o actualizar agendas hídricas nacionales que permitan también ahí generar procesos de sinergia entre los diferentes instrumentos de planificación que se realizan a nivel nacional, y favorecer de esta forma entonces la coordinación y la vinculación, como por ejemplo en materia de GIR y cambio climático y adaptación, que sabemos que es un tema tan prioritario en una región como la nuestra, que es una de las más vulnerables al cambio climático. En cuanto a la dimensión de instituciones y participación, entonces aquí de igual forma podemos ver que los países de la región en general, todos tienen instituciones que tienen dentro de su mandato, dentro de sus responsabilidades, la implementación de la GIR. Sin embargo, podemos ver también que hay oportunidades para poder fortalecer los mecanismos de coordinación existentes, tanto a lo interno de instituciones de gobierno, y a eso nos referimos a que esos mecanismos de coordinación puedan institucionalizarse, es decir, que no se hagan coordinaciones de forma puntual o esporádica, sino que esto ya quede institucionalizado, y que esto también se traduzca en tener estos mecanismos de coordinación para facilitar esta participación pública, participación del sector privado o de grupos vulnerables, ¿verdad? Incluyendo población indígena o mujeres. Y además también, ¿verdad? Una de las principales brechas aquí también es poder eh, que las autoridades a nivel subnacional, ya sea a nivel de municipios o a nivel de comités de cuenca, en los casos a donde existan, también tengan los instrumentos necesarios para operativizar la implementación de la gestión integrada a nivel territorial. Algunas de las acciones recomendadas en este sentido, entonces, es poder internalizar la GIR, ¿verdad? A nivel de la administración pública, para que esto entonces permita fortalecer
esta gestión coordinada con otros sectores, incluyendo la producción de alimentos, energía, gestión de riesgos y cambio climático, entre otros. Además, también fortalecer la creación y funcionamiento de los organismos de cuenca, comités de cuenca o mesas técnicas, ¿verdad? De acuerdo a los nombres que tienen en los distintos países, y que eso fortalezca entonces esa participación multiactor y facilitar la toma de decisiones a nivel local. Apoyar también y desarrollar procesos de formación, investigación y divulgación de la GIR en los distintos ámbitos a nivel nacional, y poder incentivar el establecimiento de alianzas con el sector privado, ¿verdad? Para poder también desarrollar acciones encaminadas a la gestión integrada de los recursos hídricos. Luego, cuando analizamos la dimensión sobre instrumentos de gestión, si lo comparamos con las dos dimensiones anteriores, vemos que aquí pues hay pues una mayor brecha, si lo podemos llamar de esa forma, ¿verdad? Es decir, todavía tenemos que continuar trabajando en el fortalecimiento de los instrumentos para poder hacer ese seguimiento de la disponibilidad de agua, es decir, conocer de forma más precisa cuál es la oferta de agua que tenemos en los países, tener instrumentos que nos permitan además controlar esa contaminación, no solo a nivel de los marcos normativos, pero también que estos puedan implementarse a nivel de los países, y que esto entonces nos permite también generar instrumentos que faciliten el uso sostenible y eficiente del recurso. Eh, Aquí no podemos dejar de mencionar también la deuda que tenemos en cuanto a los instrumentos de gestión de acuíferos, ¿verdad? Conocer, caracterizar cómo están nuestros acuíferos, cómo están nuestras aguas subterráneas, y con base a eso entonces también establecer instrumentos de gestión y todo el tema que se refiere también a la difusión de información, para poder divulgar la información tanto a nivel interno como a nivel transfronterizo. Entonces, algunas de las acciones recomendadas en cuanto a los instrumentos de gestión es poder pues desarrollar y continuar fortaleciendo los sistemas de información hídrica que tenemos, y que eso nos permita entonces poder orientar una mejor toma de decisiones alrededor de la asignación y el mejor uso del agua, y eso también nos contribuye a poder establecer sistemas de alerta que nos permitan gestionar esos riesgos extremos o que se originan a raíz de la ocurrencia de eventos extremos. Em, Además, promover la caracterización y tener una línea base de aguas subterráneas en acuíferos prioritarios en los países, y también pues poder tener un mecanismo de coordinación que nos permite esa implementación colaborativa de los planes de acción o de los instrumentos de planificación. O sea, esto también contribuye a esa cooperación sur-sur y a poder aprender también de las lecciones aprendidas que otros países han desarrollado, y aprender de forma conjunta. Luego, cuando analizamos la dimensión de financiación, entonces vemos que esta es la dimensión, digamos, a donde tenemos unos menores valores en cuanto a la implementación de la GIR. Y eso lo que quiere decir es que todavía tenemos limitaciones en cuanto a las asignaciones del presupuesto nacional, orientados tanto a infraestructura como a los otros elementos de la GIR, ¿verdad? Y cuando hablamos de otros elementos de la GIR nos referimos precisamente a todo el tema de monitoreo, a todo el tema de diseño y aplicación de instrumentos de política pública, fortalecimiento institucional. Y esto también se refleja a nivel subnacional y a nivel de cuencas transfronterizas. Y por otro lado, pues también la necesidad de poder generar, ¿verdad?, instrumentos que nos permitan eh, eh, recaudar ingresos para la GIR a nivel interno, ¿verdad? Entonces, estos son elementos también que debemos considerar, y algunas de las acciones recomendadas en este sentido, pues es poder mejorar la justificación de la inversión en la gestión integrada, y cómo y visibilizar, ¿verdad?, la importancia y la contribución que invertir en la GIR tiene para alcanzar otras metas sociales y compromisos internacionales, como por ejemplo los compromisos que los países adquieren en materia de cambio climático a través de sus NDCs o de sus planes nacionales de adaptación. Por otro lado, potenciar la aplicación de instrumentos y mecanismos financieros. Los países que ya tienen aprobadas sus leyes de agua en general tienen incluidos estos instrumentos
dentro de su legislación. Entonces, bueno, cómo podemos operativizarlos y cómo podemos aprender también de las experiencias que otros han iniciado. Promover también las alianzas público-privadas, ¿verdad? Para poder ejecutar acciones estratégicas orientadas a la seguridad hídrica, tanto a nivel nacional como a nivel de cuencas, y generar una clasificación presupuestaria para inversiones en GIR, es decir, poder ponerle apellido, ¿verdad? A todas esas presupuestos que se implementan a nivel nacional en temas relacionados a la GIR, y eso también puede favorecer el establecimiento de alianzas con el sector privado y el establecimiento de alianzas también con socios de la cooperación, al poder también visualizar que los países ya están invirtiendo de sus propios recursos en avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos. Y finalmente, pues algunas de las conclusiones que podemos compartir con ustedes es que, pues que no vamos a cumplir la meta, ¿verdad? Al 2030, pero que esto, más bien lo que nos tiene que motivar y trabajar a nivel de los países en el establecimiento de metas intermedias que permitan establecer prioridades a corto plazo y que podamos entonces ir avanzando en esos temas que hemos comentado. Por otro lado, también pues vimos que debemos fortalecer el trabajo a nivel subnacional, por lo que el trabajo a nivel de cuenca debe ser fortalecido, y en ese sentido el establecimiento de organismos a nivel de cuenca, de comités de cuenca, debe ser una acción prioritaria, y eso por otro lado también nos permite que estos espacios de coordinación y de participación, como son los comités y organismos de cuenca, pues nos permitan incluir a otros sectores como representantes de grupos vulnerables, ¿verdad? Ya sea población indígena, mujeres, jóvenes, sector privado. La necesidad de fortalecer esta vinculación de la agenda hídrica y climática, ¿verdad? Que el sector hídrico esté representado en los procesos de planificación a nivel, por ejemplo, de los instrumentos y los compromisos nacionales a nivel de cambio climático, ¿verdad? Es una de los mecanismos para asegurar esto. También fortalecer el monitoreo de la disponibilidad y calidad de agua. Esos son elementos claves para poder apoyar la toma de decisiones y el uso eficiente del recurso hídrico. Y bueno, trabajar en el diseño e implementación de instrumentos financieros y económicos que nos permitan entonces generar recursos para asegurar la implementación de todas estas acciones que hemos identificado como prioritarias y que permitirán entonces que la región avance hacia la seguridad hídrica. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Fabiola, muchas gracias por su presentación y les recuerdo que pueden ir colocando sus preguntas o comentarios en el chat. Tendremos tiempo de responderlas después de la siguiente presentación, que es donde estaremos escuchando sobre cómo estamos en cuanto a la cooperación en materia de aguas transfronterizas en Centroamérica. Para ello, tengo el agrado de presentarles a la señora Sara Tiefenauer Linardón de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNESE. Y Sara, the floor is yours. Muchas gracias, Margarita. Am, y vamos, ya está. Ok. Bueno, voy a presentar el segundo indicador de la meta 6.5, que trata de la cooperación en materia de aguas compartidas. Un puntito primero sobre el proceso de la definición del indicador. Am, Invitamos a CPONU y UNESCO a los países a presentar informes cada 3 años, así que ya tuvimos tres rondas de informes, y el próximo año tendremos la cuarta. El indicador mide la proporción de la superficie de las cuencas transfronterizas dentro de un país sujetas a arreglos operativos para la cooperación en materia de aguas. Aquí hay dos elementos importantes que son
que es la superficie de las cuencas transfronterizas, es decir, que aquí miramos a ambos, las aguas superficiales, cuencas de ríos, de lagos, y también a aguas subterráneas, a los acuíferos. Y luego el otro concepto importante es el de arreglos operativos. ¿Qué es un arreglo operativo? Primero, el término arreglo lo utilizamos de manera bastante flexible. Aquí lo que miramos es sobre todo la intención de los firmantes de comprometerse a cooperar. Eso es lo más importante. Y luego operativo porque debe cumplir con 4 criterios que son tener un órgano conjunto de cooperación tipo organismo de cuenca u otro, tener reuniones anuales a nivel técnico o político, también tener un plan de gestión o objetivos comunes y también intercambiar cada año datos e informaciones. Una mirada global, no voy a ir en detalles, solamente para mencionar que a nivel mundial vimos un alto compromiso, una alta participación por parte de los países, que el 93% de los países respondieron en uno de los 3 ejercicios de monitoreo. Sin embargo, los resultados no son tan buenos porque muestran que solamente un tercio de los países que comparten aguas lo podrían tener la mayoría de sus aguas cubiertas para el 2030. Un impacto positivo es que ha sido una oportunidad sin precedentes para los países para pensar en los acuíferos y también reportar sobre los acuíferos. Otro punto del nivel global, también presentamos un informe global y este tiene un capítulo centrado en el cambio climático, analizando las respuestas de los países. Y este muestra que en general hay, los acuerdos integran las temáticas de las inundaciones y sequías, también que en las cuencas se trabaja en sistemas de alarmas y mitigación de riesgo. Sin embargo, que hay pocas estrategias de adaptación al cambio climático a nivel de cuenca también. Ahora para Centroamérica, bueno, como lo saben, los 6 países comparten recursos hídricos de superficie o subterránea y les agradezco mucho porque hasta ahora todos los países participaron en uno de los 3 ejercicios, por lo menos. Con los datos proporcionados se puede calcular el valor del indicador para 5 de los 6 países. Y en general se aumentó la tasa de respuesta y también la información proporcionada en las respuestas, en particular sobre acuíferos. Sin embargo, como pueden ver en el gráfico, los valores del indicador quedan bastante por abajo y también en la slide siguiente, ahí en la tabla ven que el color, el color que se destaca es más bien rojo-naranjo, porque sí hay una baja cobertura por arreglos operacionales, tanto de aguas de superficie como de acuíferos, con excepciones que voy a mencionar después. Y eso se traduce también con el valor promedio del indicador para la región, que es más bajo que lo de América Latina en general o del mundo también. Em, Ahí ven en el mapa, en estos 3 mapas, en verde los resultados a nivel del indicador, en rojo a nivel de acuíferos y en azul a nivel de cuencas de ríos y lagos. Y en general en la región,
en los informes se reportaron más de 30 cuencas fluviales o lacustres compartidas. Sin embargo, solamente hay dos que cuentan con arreglos operativos, Lago de Guija y la cuenca del río Sixaola. Y a nivel de acuíferos, también hay solamente dos acuíferos que cuentan con arreglos operativos, el sistema acuífero Sixaola y el acuífero Ocotepeque-Citala. En general, vemos que en la región hay un compromiso para participar y otra vez le agradezco. Sin embargo, con un promedio bajo, se ve que hace falta más esfuerzos para la cooperación transfronteriza. Todavía hace falta más información y más datos también, en particular sobre los acuíferos. Es importante vincular las acciones entre el indicador 651 y 652 como lo hacemos hoy para tener una gobernanza coherente del recurso hídrico. Como lo mencionó Fabiola, también la región es muy débil en frente al cambio climático, así que es importante integrarlo. Y desgraciadamente para el 652 no tenemos tanta capacidad de soporte como para el 651. Y lo que sugerimos o que se puede hacer es utilizar a proyectos que existen, por ejemplo, los proyectos GEF, donde se puede examinar o utilizar también la información contenida en los informes. Am, Ahora, también hay unos análisis a nivel de América Latina. En 2022, CODIA hizo un análisis del segundo monitoreo. Ahora, CEPAL está preparando también un análisis a nivel de Latinoamérica para el tercer monitoreo y agradecemos mucho a GWP para este enfoque a Centroamérica. En términos de próximos pasos, quiero ya anunciar otra vez que el próximo año tendremos el cuarto monitoreo del 652. Enviaremos CPONU y UNESCO las invitaciones a reportar a principios de año y con una fecha límite del 30 de junio, que no cambia de ciclo a ciclo. Tenemos unas prioridades para ese cuarto ejercicio, que es como seguir mejorando el número de respuestas. Esperamos contar con todas sus respuestas. También mejorar la coordinación de las respuestas a nivel de río, lago o acuífero. En la medida de lo posible, reducir la carencia de datos, en particular para los acuíferos, y también que haya más intercambio de experiencia en la medida de lo posible. Así que como mensajes principales para los países es, por favor, reporten. También si es posible, si pueden coordinar con sus vecinos. Y para las instituciones asociadas, es por favor, en la medida de lo posible, también apoyar a los países y también utilizar esos informes, como se ha hecho este informe sobre GIR y aguas transfronterizas para Centroamérica, es un ejemplo estupendo de cooperación y de uso de los datos. Quiero hacer, si todavía tengo tiempo, un puntito sobre la coordinación de las respuestas, porque es realmente una posibilidad de abordar en general divergencias en los informes simplemente en nombre de cuencas de acuíferos. También usar esta oportunidad para un diálogo o cooperación a nivel de cuencas, si es posible compartir, por ejemplo, el borrador de informe con vecinos y también para esto utilizar las
los organismos de cuenca o también reuniones a niveles bilaterales de cuenca o regional para esa coordinación. También, por un lado, puede permitir ver dónde no hay divergencias o también tratar de resolverlas y sabemos que no siempre es posible. Hemos preparado un documento que pueden ver en la pantalla, también está disponible en línea y vimos experiencias exitosas en la región, por ejemplo, con Panamá y Costa Rica, que escucharemos después, que coordinaron sus respuestas para el tercer monitoreo. Para finalizar, unas recomendaciones más generales para avanzar la cooperación en materias de aguas transfronterizas. Todavía quedamos muy lejos de la meta 6.5 en general. Hay pocos países que tienen todos sus acuerdos, sus cuencas o acuíferos cubiertas por acuerdos operativos. Así que esperamos todavía mejorar las respuestas y esperamos que todos los países participen en el próximo ejercicio de monitoreo. Para avanzar la cooperación también es imprescindible tener voluntad política, en particular para las aguas transfronterizas. También sugerimos elaborar, por ejemplo, en base a los informes, planes de acción o, como lo mencioné, coordinar los informes. Los marcos jurídicos internacionales, tipo con las convenciones de la ONU, la Convención del Agua albergada por CPONU, también pueden apoyar en desarrollar o operacionalizar acuerdos de cooperación. Y finalmente, un punto que el 652 también puede ser útil para ver dónde hay carencia de datos y reforzar eso. Ya finalizó. Y un punto adicional, tal vez solamente, que por supuesto los reportes estarán en línea, pero también los informes nacionales de todos los países que respondieron están disponibles en línea en la página de la CPU. Gracias. Gracias, Sara. Muy interesante la presentación y creo que nos da una suficiente como base para poder tener algunas preguntas y comentarios de parte de la audiencia que está aquí hoy con nosotros. Vamos a iniciar con unos comentarios que veo aquí en el chat. Rudy Ramírez dice, para cumplir el ODS 6, ¿qué importancia tiene la existencia de una entidad nacional reguladora del agua? ¿Cuál debe ser el mecanismo para crearla y sus principales funciones? Quizás Fabiola puede responder esta pregunta y luego vamos a pasar a otros para ver cómo podemos ir contestando. Gracias, Margarita. Sí, creo que tener una instancia única que pueda facilitar o orientar la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos es clave. Es clave, ¿por qué? Porque el agua generalmente lo que ocurre es que ha sido gestionada de forma fragmentada, ¿verdad? Entonces, tener una entidad que su función principal es precisamente poder generar los instrumentos de política y poder orientar la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos es clave para poder avanzar y para poder facilitar esa coordinación y, eh, y cambiar de esa gestión fragmentada a una gestión integrada, ¿verdad? Que es lo que necesitamos en realidad para poder avanzar. Y usualmente eso debe estar em, contemplado en las leyes, ¿verdad? En las leyes que los países desarrollan en materia de agua. Y bueno, un ejemplo es el más reciente, ¿verdad? Es en el caso de El Salvador, que aprobó su ley de aguas y a raíz de la aprobación de la ley de aguas, pues se crea la Autoridad Salvadoreña del Agua. Entonces, eso en materia de GIR.
Cuando nos vamos a entidades reguladoras de los servicios públicos, en el caso de, por ejemplo, el servicio de agua potable y saneamiento, entonces, claro, ya esto es la regulación de la prestación de un servicio público. Entonces, también es importante tener una entidad reguladora para que permita generar también instrumentos y políticas que aseguren la prestación sostenible del servicio de agua potable y saneamiento. Y esto incluye desde indicadores de sostenibilidad hasta, como Rudy mencionaba, el tema de fijación de tarifas. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la ARECEP generó, que es la entidad reguladora de servicios públicos, ¿verdad? Generó una guía para que los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento puedan incluir dentro de su tarifa una tarifa hídrica, ¿verdad? Que esté orientada y que los fondos que se recauden a través de esta tarifa estén orientadas hacia la conservación de las cuencas y de las áreas de donde proviene el agua que se utiliza para proveer el servicio. Entonces, creo que en conclusión, Rudy, creo que es fundamental tener autoridades a nivel nacional que tengan como su única responsabilidad el tema de la gestión de los recursos hídricos para poder avanzar. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Tenemos un par de preguntas para Sara, entonces vamos a leerlas. Yasmín quiere saber qué pasa en el caso de los países que no tienen datos disponibles. Eh, por ejemplo, en Mesoamérica hay un vacío de datos de Guatemala. Y luego Axel quiere saber qué posibilidades de apoyo existen para apoyar en el avance de la cooperación entre países y para la región. Entonces, si se puede tomar unos minutitos para contestar estas preguntas, creo que vamos a terminar esta sección con sus respuestas. Gracias, Margarita. Bueno, para el caso de la no disponibilidad de los datos, nos basamos en las respuestas en los informes de los países, que todos los datos que recibimos son por parte de los países. Así que si los países no proporcionan, no responden simplemente, o no proporcionan suficiente información, que sea que por decisión política o por no tener o por falta de datos, am, eh, eso, mm, de hecho, el indicador no va a ser disponible. Lo que tenemos como flexibilidad es que el cuestionario que enviamos va más allá que solamente los números del indicador. Pide si hay cooperación, algo de cooperación o cooperación que está ocurriendo de manera menos formal, que también esto se puede responder en el cuestionario que enviamos, y eso también lo tomamos en cuenta, am, no en las cifras, pero en el análisis en general, am, de la situación. Am, pero si no recibimos los datos, de hecho, estamos limitados, sí. Am, Luego, espero que haya respondido a la pregunta. Así que una cosa más, que espero que Guatemala participe en el próximo monitoreo. Am, y la pregunta de Axel, creo que hay dos puntos para... em, mm, eh, de un lado, para el 652 estamos realmente monitoreando la situación. Así que no es exactamente, no tenemos la capacidad ni es exactamente nuestro papel de mejorar la cooperación o de avanzar la cooperación, pero para eso tenemos, eh, es muy cercano, pero dentro del equipo de CPE
puede apoyar en el equipo de la Convención del Agua, en su programa de trabajo. Hay apoyo a países para mejorar la cooperación. Hay instrumentos que desarrollamos, por ejemplo, y creo que está traducido al español, una guía para la elaboración de acuerdos y, y también podemos apoyar a países de manera puntual, según cuando lo piden. Y también la UNESCO está presente en la región y puede apoyar en la medida de lo posible para los acuíferos. Y eso es como lo limitado un poco del C52, pero que estamos con más, más apoyo a niveles de organizaciones y también lo que puede sugerir es incorporar realmente esto en otros proyectos, que por ejemplo los criterios que tenemos para los arreglos son criterios de cooperación para la cooperación en general en materias de aguas compartidas. Así que estos se pueden integrar en proyectos también. Gracias. De acuerdo, pues no, muchas gracias a Sara y a Fabiola. Y entonces vamos a continuar con la agenda. Vamos a entonces iniciar un espacio de discusión con los países. Y para moderar este espacio sobre oportunidad de cooperación para acelerar el paso hacia el cumplimiento del ODS 6, tendremos a Axel Martínez de GWP y al Chantal de Millechamp de UNECE, me parece. ¿Está Chantal conectada? Sí, De acuerdo. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con la discusión alrededor del avance en la GIR. Entonces, para ello quisiera pasarle la palabra a Axel, quien va a estar moderando este grupo de, de personas. Adelante. Gracias, Margarita. Y bueno, como pudimos ver en las presentaciones anteriores, la región ha avanzado en estos últimos años, en estos últimos 3 ejercicios que hemos hecho. Y entonces me gustaría invitar, vamos a ir de norte a sur, y para arrancar este panel me gustaría invitar entonces a los siguientes invitados. Primero, darle la bienvenida al señor José Juan Ochoa, quien es director de cuencas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, es parte del Viceministerio del Agua, a quien le doy la más cordial bienvenida. También al ingeniero Mario Pérez de la Autoridad Salvadoreña del Agua, quien es director técnico de la ASA. Y también al señor Jacob Espino, quien es director general de Recursos Hídricos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. Así que bienvenidos a este panel donde, digamos, vamos a conversar un poco sobre la gestión integral de los recursos hídricos, digamos, el indicador 651. Y como pudimos ver en la presentación de Fabiola, la región ha avanzado. Y particularmente estos 3 países, el Triángulo del Norte, pasamos de ser bajos a medio bajos. Pasamos de los 20 a los 30. Y creo que eso nos dice un poco, ¿no?, de cómo estamos avanzando como región. Pero en vista de que el próximo año tenemos la nueva medición de este indicador, quisiera preguntarles desde sus instituciones, desde sus mandatos, ¿cuál es el principal avance que han visto en cada uno de sus países en materia de la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos de cara justamente a el ejercicio del 2026? Entonces, si gustan, vamos a dar 3 minutos para cada uno y podemos seguir en el mismo orden geográfico: Guatemala, El Salvador y Honduras. Así que le haría la palabra al señor Ochoa. Bienvenido. Ok, muy buen día para cada uno de ustedes. Creo que es una pregunta muy interesante y sobre todo de la manera como nosotros recibimos el Viceministerio del Agua. Realmente el Viceministerio del Agua en Guatemala es reciente. Se creó en el 2021, pero sin una visión de poder trabajar bien y de manera orientada a la gestión integral de los recursos hídricos. Ahora bien, haciendo la comparativa de la evaluación de el año 2023 a lo que hemos logrado avanzar, justamente este año se está elaborando de manera participativa con diversos sectores y actores la formulación de una iniciativa de ley de aguas.
En esta participación se han tenido pues al sector de autoridades ancestrales, sociedad civil, agricultores y obviamente las municipalidades que rigen también cierta parte de la normativa a través del Código Municipal aquí en Guatemala. Entonces, es importante recalcar que este proceso dio inicio en el mes de abril con estos diálogos territoriales que se hicieron, ya se van generando al menos más de 26 diálogos a nivel nacional, se han ido visitado diversos lugares y lo que fortalece esto es una participación activa de todos los actores involucrados y obviamente es todo el país en general. A la vez, también estamos trabajando ya con los talleres para la Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta política, pues la construimos a través de la normativa que establece la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala. Es una guía que norma la forma en cómo deben de elaborarse estas políticas y que obviamente trabajamos también de manera interinstitucional con los sectores en los cuales participan o que tienen como fundamento también una parte de agua el sector de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública, el Instituto Hidrometeorológico de Guatemala, agricultura, en fin, creo que nos permite englobar diversos espacios de comunicación y sobre todo también de poder presentar lo que se está trabajando. Esto es relacionado, si no estoy mal, al entorno propicio, de cómo está la legislación y todo. Entonces creo que ahí vamos. Ahora en la parte de instituciones y participación hemos logrado avanzar. El Acuerdo Gubernativo 19-2021 que pues establece la protección y conservación de cuencas hidrográficas nos permite trabajar de una manera interinstitucional a través de un comité asesor de cuencas que es liderado por Energía y Minas, Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ambiente y Recursos Naturales. Los tres ministerios se encargan de poder trabajarlo y lo distribuimos trabajos territoriales a través de mesas técnicas de cuenca, que hasta el momento de las 38 cuencas que tenemos en Guatemala, tenemos ya 15 mesas técnicas funcionando. Estamos por crear 5 mesas más durante lo que nos queda del año y tenemos 6 planes de protección y conservación de cuencas aprobados bajo acuerdo ministerial con fecha de noviembre de 2023 y estamos ya por aprobar 4 planes de protección más. 2 de estos son en cuencas de las más grandes que tenemos en el país, que están en el norte de Guatemala, en el departamento de Petén, abarcando buena proporción de la reserva de la biosfera maya. Entonces, son casos importantes en los cuales también estamos trabajando, avanzando y sobre todo por tener, como les digo, un equipo relativamente pequeño, pero este equipo relativamente pequeño ha estado avanzando en diferentes procesos para una mejor planificación sobre la gestión sostenible del recurso hídrico. Muchas gracias, señor Ochoa. Y bueno, misma pregunta para el ingeniero Pérez. ¿Cuál es el principal avance que han logrado ver en El Salvador? Gracias. Buenos días a todos. Yo creo que la pregunta también nos permite un poco reflexionar a partir de esta evaluación del 2023, es en estos 2 años en que estamos avanzando. Yo creo que el principal avance posterior al año 2023 en la gestión integral del recurso hídrico en El Salvador quizás denota la continuidad en la implementación efectiva de la Ley General de Recursos Hídricos. Como ustedes saben, o lo mencionó un poco Fabiola, se aprobó recientemente una ley de aguas y con eso un proceso de implementación. El proceso de implementación plantea muchos desafíos y creo yo que los avances iban un poco en el cumplimiento de esos desafíos. La ASA está afianzando su rectoría y la consolidación de una institucionalidad más fortalecida. Creo yo que se ha avanzado en su función reguladora mediante la operación del Registro Nacional de los Recursos Hídricos, que es un instrumento administrativo de control de derechos de uso del agua. Ese rol ha ido avanzando con el proceso de implementación de la ley. Otro avance significativo que tiene que ver es la puesta en marcha de las estructuras
territoriales que demarca la ley, en este caso los organismos zonales de cuenca. Este año se entró en operación un organismo zonal de la principal cuenca que es del río Lempa, el cual permite también consolidar la estructura territorial de la implementación de la ley. Y yo creo que otro avance significativo es que también se está robusteciendo o consolidando la información relacionada a los recursos hídricos. Y esto es con la puesta en marcha del sistema de información hídrica como una plataforma integral que puede soportar la toma de decisiones. Entonces, creo yo que estos son tres principales desafíos y creo yo que hay otro avance significativo es que a la par, a través del programa de apoyo de la gestión integral del recurso hídrico del ODS 6, estamos formulando un plan de acción con un enfoque multiactor, articulando instituciones públicas, subsectores hídricos, sector privado, actores territoriales, para acelerar la ejecución en territorio y avanzar en la gestión del agua, que se sostenga en datos, reglas claras y una coordinación efectiva entre actores. Gracias, Mario. Ingeniero Espino, misma pregunta, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos, placer poder estar en este evento y qué mejor también dar a conocer desde nuestro país, Honduras, qué es lo que se ha estado haciendo. Mencionar un poco que nosotros también tenemos una ley general de aguas a partir del 2009 y su reglamento se vino a desarrollar una década después. Hemos tenido también poca, en ese lapso de tiempo, poca importancia al recurso hídrico. Sin embargo, se ha avanzado también desde la Dirección General de Recursos Hídricos en trabajar en tres hitos importantes que consideramos nosotros. Es la reestructuración del canon del agua como instrumento de política para la financiación de la gestión integral del recurso hídrico. También elaborar la política de gestión integral de recursos hídricos que precisamente este año y en este periodo hemos estado trabajando en los talleres regionales para involucrar e incluir a todos los sectores que son parte de la gestión del recurso hídrico, tanto organizaciones, actores comunitarios, también grupos indígenas que consideramos nosotros importantes en nuestro país para la conservación y protección del recurso hídrico. Y el otro es un reglamento de aguas subterráneas para normar el recurso hídrico subterráneo, el cual también ha sido pues extremadamente aprovechado en las últimas décadas y consideramos importante tener ese instrumento para regular este proceso. También para la gestión del recurso hídrico, nosotros bajo la Ley General de Aguas está la conformación de organismos de cuencas, en la cual nosotros tenemos 25 cuencas, más de 133 subcuencas y más de 6.800 microcuencas, lo cual se ha ido conformando organismos de cuenca. Tenemos hasta la fecha conformado más de 136 organismos de cuenca para la gestión integral de recursos hídricos territorial y sabemos que estos actores son clave para poder desarrollar y poder proteger el recurso hídrico a nivel local. También, asimismo, contamos para la gestión integral del recurso hídrico, con diferentes proyectos bajo la sombría de los organismos de cuenca. Precisamente uno se está desarrollando en la cuenca Huascorán, que también es una cuenca transfronteriza, a la cual estamos con el país vecino El Salvador, en conjunto trabajando para este proyecto, y es un proyecto binacional para la gestión integral del recurso hídrico y darle esos medios de vida, esas garantías a las comunidades que se encuentran en el territorio para la gestión del recurso hídrico. Asimismo, también hemos hecho un diagnóstico de la cuenca, de la subcuenca Zumpul y Mucal para poder perfilar algunos proyectos y buscar ese financiamiento para el apoyo de las comunidades que se encuentran en el territorio. Y ahí igualmente aquí estamos con José, que hemos estado en un comité bilateral también para
para buscarle soluciones a la cuenca de Motagua. En conjunto, ambos países hemos presentado los avances que hemos tenido en cada uno de nuestro territorio y cómo también articular estas iniciativas o estos procesos para buscar la sostenibilidad del recurso hídrico y la calidad también del recurso hídrico. Entonces, a partir pues, desde que tomé la dirección en el 2024, el año pasado, pues consideramos que hemos ido avanzando en muchos procesos que necesitamos primeramente establecer la base, la línea base de cómo está el recurso hídrico en nuestro territorio y también pues plasmarlo en una base en la cual nosotros también contamos con una herramienta importante digital que es la plataforma Agua de Honduras, en la cual hemos almacenado información vital que consideramos que nos sirve para la planificación del recurso hídrico, asimismo también en otros instrumentos que también tenemos. El balance hídrico de país también se tiene actualizado y toda esa información nos da la pauta de cómo también el recurso hídrico está actualmente y cómo debemos ir gestionándolo a nivel del tiempo. Entonces, tenemos varias iniciativas y esperamos que en el transcurso de este periodo y podamos estar el próximo año también avanzar y a tener y poder hacer operativos estos instrumentos, que es lo que decíamos. Entonces, así está el panorama en la gestión del recurso hídrico a nivel de nuestro país. Muchas gracias. Vemos mucho avance en la región, gracias, ingeniero Espino. Han tocado temas importantes desde la construcción de los instrumentos, desde las bases, como lo mencionaba el señor Ochoa, con las comunidades, con las gestiones, también estructurarlas, ¿no? Como mencionaba el señor Espino, con los organismos de cuenca. Tocaban el tema del monitoreo, con Mario nos hablaba del SIGI, también nos hablaban de la plataforma de aguas de Honduras. Para poder contestar una de las preguntas del chat, en un minuto, sé que es poco tiempo, pero en un minuto, ¿cuál es la importancia que tiene el monitoreo del indicador 651 para todos estos avances que ustedes nos han mencionado? Y luego pasamos a una de las preguntas del chat. Entonces, en un minuto, señor Ochoa, la importancia del monitoreo del indicador. Bueno, así rápidamente, creo que el poder hacer el monitoreo del indicador 651, creo que es muy importante ver cómo va la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos a nivel nacional. A veces es importante irlo escalando de cuenca, subcuenca, microcuenca, para poder visualizar la manera en cómo las comunidades también de sus actividades ancestrales, cómo ha sido la manera de ellos de proteger el recurso hídrico y más que el recurso hídrico, el entorno natural, donde ellos lo ven como lugares sagrados. Entonces, creo que es importante porque vemos cómo va la normatividad, cómo va la gestión integral con los diferentes planes e instrumentos en los que tenemos, cómo también estamos involucrando a otras instituciones que nos permiten sobre todo trabajar en la gestión integral del recurso hídrico, porque ellos utilizan el recurso de una forma diferente a la cual nosotros estamos o estamos acostumbrados en el Ministerio de Ambiente. Pero algo muy importante que sí hay que seguir dándole seguimiento al monitoreo es la parte de financiamiento. Sin duda alguna, la parte de finanzas es importante porque nos ayuda a poder poner en ejecución los instrumentos de gestión que ya hemos planteado, que ya están y otros que están por generarse. Entonces, es importante poder ver cómo estamos articulados con toda, en este caso, con legislación, planificación, instrumentos, pero cómo estos instrumentos también necesitan de una parte de financiamiento. Gracias, señor Ochoa. Mario, adelante. Gracias. Breve, digamos. Yo creo que el monitoreo continuo de este indicador, digamos, para la experiencia de El Salvador es clave porque permite decidir hacia dónde priorizar o acelerar alguna evidencia. Para El Salvador en esta evaluación del 2023 mostró fortalezas en el tema institucional y financiero, pero la principal brecha fue relacionada a los instrumentos de gestión. Es por eso que nosotros hemos decidido priorizar instrumentos de gestión en este plan de acción que estamos haciendo
cumpliendo, como el tema de la operación de los organismos zonales de cuenca, informes sobre el estado los recursos hídricos y normativas técnicas que nos permitan avanzar en la gestión integrada. Creo yo que el monitoreo es clave porque te permite sentar cómo evoluciona la gestión bajo estándares previamente calificados. Gracias, Mario. Ingeniero Espino, un minuto. Sí, bueno, para nosotros es importante también tener ese monitoreo y primeramente consideramos fortalecer la institucionalidad. Hemos establecido en la política en la que estamos, la política hídrica que estamos construyendo, en los lineamientos también de establecer líneas de acción en función también de los ODS para poder tener monitoreo y articular en diferentes instituciones que también hacen parte de la gestión del recurso hídrico, cómo ellos también la información pueda llegar a una sola base de datos y poder tener ese reporte a nivel de país y articular todas las acciones en conjunto, porque al final, lo que decía la ingeniera Fabiola, hay muchas instituciones casi haciendo la misma gestión, pero se puede articular, se puede complementar, y en eso hemos estado en función de la política hídrica, que nos articule todas las acciones que están en la gestión del recurso hídrico para generar reporte. Entonces, como país, eso es lo que consideramos, tener, bueno, la plataforma de Honduras que también aglomera información y hacer ese monitoreo constante de la gestión del recurso hídrico. Gracias, ingeniero Espino. Y bueno, tanto el señor Ochoa en esta última respuesta como el ingeniero Espino al principio y como parte de todo el trabajo que ha mencionado el ingeniero Pérez, todo necesita financiamiento, desde el canon y todo esto. Y para cerrar este panel, en un par de minutos, retomar la pregunta de don José Miguel Celedón de Costa Rica sobre si el tema financiero es un impedimento para poder alcanzar la GIR y si lo consideran un impedimento, una brecha, un desafío, ¿cómo lo solucionarían? Entonces, en un par de minutos, siempre en el mismo orden. Y luego le pediría tanto al ingeniero Ochoa como al ingeniero Espino si le pueden contestar a Óscar Acosta por el chat una vez que termine el panel la otra pregunta. Pero bueno, nos quedamos con la de financiamiento para cerrar. Un par de minutos. Adelante. Ok. Más que un impedimento es la forma en cómo se avancen los diferentes procesos que tenemos en la planificación hidrológica, en la planificación de la gestión. Entonces, no es que nos vaya a impedir avanzar porque lo que hemos hecho hasta el día de hoy a través de las mesas técnicas de cuencas y los planes de protección y conservación de cuenca que tenemos aprobados es que cada una de las instituciones tiene ya su planificación anual operativa. Entonces, con esta misma planificación, la idea es que las actividades que ya hacemos normalmente diarias, orientarlas hacia el cumplimiento de las metas establecidas en estos planes de protección. Entonces, nos permite avanzar paso a paso, eso sí, de una manera más lenta, pero sin embargo, estamos también trabajando nosotros en Guatemala un manual, un reglamento o un normativo para las mesas técnicas de cuencas, en las cuales también establezcamos un mecanismo de financiamiento para que las metas que tenemos establecidas en estos planes pues avancen de una manera más eficientes. Entonces, no es un impedimento, pero sí es más lento el camino para ir cumpliendo las metas que tenemos, sobre todo en la planificación de la gestión integral. Gracias, señor Ochoa. Mario. Sí. Gracias. Yo creo que el financiamiento es importante, pero no es el freno para la gestión integral de los recursos hídricos. Yo creo que la gestión integral de los recursos hídricos se ataca cuando falta gobernanza, cuando faltan datos, cuando faltan proyectos bancables. Entonces, yo creo que es importante justificar con evidencias y metas medibles, digamos, lo importante que es la gestión integral del recurso hídrico. Y aquí es donde presta atención todo el tema del monitoreo del indicador, el tener sistemas de información hídrica. Entonces, todos esos son elementos que aportan para alcanzar o lograr la gestión integrada. Gracias, Mario. Ingeniero Espino. Ahora sí. Bueno, para nosotros, igual como todo país también en desarrollo, creo que el financiamiento sí es importante en temas de gestión integral de recursos hídricos, pero sin embargo, siempre hemos considerado que hay muchas
soluciones locales que y debemos impulsar con comunidades, con gobiernos locales para la gestión del recurso hídrico. Sabemos que a nivel central sí participamos en todo, pero también tenemos actores locales que son parte de la gestión del recurso hídrico y cómo involucrarnos y cómo hacer esa conciencia y esa organización en conjunto para poder gestionar el recurso hídrico. Pero justamente también tenemos la gestión del recurso hídrico va más allá también de no solo las comunidades, sino que cómo proteger nuestros bosques, nuestras áreas protegidas y garantizar el recurso hídrico disponible a perpetuidad. Entonces, sí, las políticas que deben de definir en temas de financiamiento deben ser claras y oportunas para la gestión del recurso hídrico. Excelente, ingeniero Espino. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sus respuestas. La verdad que denotan, ¿no?, el avance que desde los países se viene haciendo desde diferentes frentes y que justamente son los que se van reflejando en cada uno de estos informes. Y como ustedes mencionaban, la importancia del monitoreo, de tener una toma de decisiones basada en evidencia que también permita justamente poder tener mejores posibilidades de financiamiento. Así que muchísimas gracias a los tres. Ingeniero Ochoa, le pediría tal vez si puede contestar la pregunta de Oscar. Y para continuar entonces con esta sesión, le daría la bienvenida a nuestra colega de CPONU, Chantal de Milcamps, quien va a moderar el panel que continúa. Muchas gracias. Gracias, Axel, y gracias a todos por las presentaciones muy interesantes enfocadas en la gestión integrada de los recursos hídricos. Ahora vamos a tener otro panel y nos vamos a enfocar más en los aspectos de cooperación transfronteriza relacionado con el indicador 652 y los avances en la región. Como lo mencionaba Sara en su presentación, tenemos dos tendencias. Una tendencia positiva en la región que muestra que el aumento de la tasa de respuestas para ese indicador 652 que mide los avances en la cooperación en materia de aguas transfronterizas y también de la calidad de los datos. Am, pero sigue siendo en la región la situación que hay una baja cobertura de arreglos operacionales para la gestión de estas aguas transfronterizas en Centroamérica, con el valor promedio de 5%. Una recomendación, como lo mencionó también Sara, es que los países se coordinen e intercambien datos sobre los recursos hídricos compartidos para mejorar la calidad de las respuestas. Y también de utilizar los datos para proyectos transfronterizos, pero también utilizar los proyectos transfronterizos para facilitar la preparación de esos informes. Y en eso tenemos un ejemplo muy interesante en el último ciclo de presentación de informe entre Costa Rica y Panamá, que comparten aguas transfronterizas, entre otros, en la cuenca del río Sixaola, y que se han coordinado respuestas. Y tenemos hoy día el honor de tener, aquí veo Karima y a José Miguel. Entonces, tenemos la suerte de tener con nosotros ahora el ingeniero José Miguel Celedón, director de la Dirección de Aguas en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, y a la ingeniera Karima Lince, directora nacional de la Dirección de Seguridad Hídrica en el Ministerio de Medio Ambiente de Panamá. Entonces, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros y para compartir su experiencia. ¿Podrían compartir con nosotros más información sobre cuál ha sido el principal avance de su país en materia de cooperación transfronteriza y también de su punto de vista explicar cómo ven que el monitoreo continuo de ese indicador 652 puede ayudar a avanzar en la cooperación transfronteriza en cuencas compartidas en Centroamérica? Por favor, si puedo dar la palabra primero al ingeniero José Miguel Celedón. Buenos días, Chantal, y todos. Un gusto volverlos a ver y gracias por invitarnos.
Básicamente por el tiempo yo me quedaría un poquito con lo que hicimos Costa Rica y Panamá para efectos de reportar, porque más que un proceso de trabajo conjunto, que vimos la oportunidad en el marco de un proyecto de la cuenca transfronteriza que llamado Conectando Comunidades y Ecosistemas, se vio la oportunidad de sentarnos y trabajar conjunto el reporte ODS 6.5.2 tras anterior. Y eso nos generó la oportunidad no solo porque el proyecto en sí mismo, ahora podemos verlo también con lo que generó para oportunidades de avance en la atención Costa Rica-Panamá de esta cuenca transfronteriza del río Xizabala, sino que además nos permitió ser una agenda de trabajo, ¿verdad? Ya propiamente de Panamá a Costa Rica en materia de aguas, directamente con los entes especialistas en cada país de las autoridades de agua, ¿verdad? Y cuál, de alguna forma, eso es lo que busca la gestión transfronteriza, ¿verdad? De que las dos agencias nos sentemos, vemos más allá de lo que podíamos estar realizando y sale una agenda que nos permita avanzar. Entonces, trabajamos el tema de mapeo, el tema de monitoreo, el tema de intercambio de información entre los dos países, que hemos venido ejecutando, que es también el éxito, lo hemos venido ejecutando, y que además otros temas como por ejemplo el tratar de compartir en espacios conjuntos, en temas transfronterizos, los dos países, que también, gracias a Dios, lo hemos logrado con la coordinación, con el fin de vernos un solo, ¿verdad? Una sola cuenca, una sola gestión y que nos permita avanzar. Entonces, de alguna forma, creo que este último reporte de ODS nos ha permitido visualizar esa forma. Costa Rica, Panamá, Panamá, Costa Rica, tenemos una larga data de intercambios, el acuerdo es mucho mayor que el tema hídrico, entonces nos da un margen de acción mucho mayor, ¿verdad? Porque es un acuerdo muy, muy longevo. Y bueno, ahora con el tema de aguas nos permite avanzar, digamos, muy cómodamente en este sector de la cuenca, que es la cuenca del río Suixabola, sobre este acuerdo. Igual, no sé si Karina lo va a mencionar, pero igual ahora estamos buscando otros frentes de trabajo con base en ellos. Ya Panamá sabemos que firmó el convenio del agua, que lo felicitamos nuevamente cada vez que lo vemos. Costa Rica ya lo tiene en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya estamos por ahí. Entonces, de alguna forma, estamos caminando un poquito de la mano cada uno en estos temas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de tener participación en eventos internacionales conjuntos, o el diálogo del agua que fue el año pasado en Costa Rica, eso nos ayuda a que políticamente conozcan la experiencia de Panamá en Costa Rica para efectos de este tipo de iniciativas o viceversa. Entonces, básicamente yo lo veo desde esa óptica, Chantal y compañeros, una óptica de un mayor estrechamiento, de acercamiento, más allá de que hayamos acordado el tema de fumar y los datos y eso es importante, pero lo importante es la agenda y la continuidad de esa coordinación que hemos logrado gracias a esa coordinación que nos permitió este proyecto conectando comunidades y ecosistemas. Muchas gracias, José Miguel. Gracias también por, primero, por ponerlo en contexto de que esa historia de cooperación entre ambos países, que sí que es muy importante también para facilitar el proceso, de poner esa visión conjunta para la cuenca compartida y también por las buenas noticias que nos dan sobre los avances en su país. Am, Ahora tenemos a Karima Lince por parte de Panamá. Karima, si puede también dar de su perspectiva desde Panamá sobre esas mismas preguntas, por favor. Sí, gracias Chantal. Buenos días y buenos días a todos. José Miguel, un gusto saludarte de igual manera. Bueno, definitivamente José Miguel ya dijo mucho de lo que tal vez pensaba decir, un poco remarcar en ciertos aspectos. Obviamente desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza para Panamá, el principal avance siempre va a ser la consolidación que existe ya de la gobernanza compartida en la cuenca del río Zigzaola entre ambos países y que a través de esta comisión binacional se ha permitido que las instituciones públicas, todo el sector privado, pueblos indígenas, comunidades, puedan definir prioridades, ¿no? De algún modo que son comunes para la gestión. Y ahí resaltar de igual manera el avance que dio este proyecto financiado por el GEF hacia la gestión integrada de los recursos transfronterizos en la cuenca del Zigzaola,
que hizo ese, valga la redundancia, análisis transfronterizo y que dio origen al Plan de Acción Estratégica. Creo que es muy importante resaltar este PAE abreviado que se elaboró, que fue un proceso participativo y que aseguró la inclusión de múltiples perspectivas y que nos llevan a tener como ese esbozo de estrategias y prioridades consensuadas. Y la idea es que de ahí en más se pudiese avanzar en unas fases siguientes a lo que fue este proyecto y poder tener un poco más consolidada esa gobernanza transfronteriza. Entonces, tal como se mencionó antes, si bien el ODS 6.5 tiene un porcentaje muy bajo en Centroamérica de 5% en lo que cuenta con acuerdos operativos de cooperación, definitivamente creo que sigue siendo un ejemplo lo que se ha hecho entre Panamá y Costa Rica a través de la cuenca del Zigzaola. Y adicional, como avance país, obviamente no puedo dejar de mencionar el paso histórico que dio Panamá en el 2023 y que ya José Miguel también lo mencionó, que fue la adhesión como primer país de América Latina al Convenio del Agua. Y creo que esto fue crucial para nosotros en esta materia. Y adicionalmente hemos estado avanzando más en los procesos dentro de esa convención, coliderando actualmente lo que es el área de trabajo Fuente al Mar junto a Estonia y Eslovenia. Y justamente estamos previendo um, ser parte de lo que es la guía, la nota de orientación para la implementación de lo que es la Fuente al Mar y que esto va a ser, tiene previsto, Chantal, si no me equivoco, ser ya lanzado en octubre de este año oficialmente y Panamá va a ser parte de este documento y de hecho dentro de ese documento hay un estudio de caso sobre la experiencia de Zigzaola. Entonces, creo que todo este proceso que hemos estado llevando a cabo, obviamente se centra en Zigzaola, pero viene a ser como un marco de referencia junto con todo lo que ha apoyado nuestra adhesión al Convenio del Agua. Y la idea es continuar siendo un referente para que demás países, como por ejemplo ahora ya Costa Rica está muy avanzado en ese proceso, se adhieran a esta convención y eso mejore aún más todo lo que es la gestión transfronteriza en la región, ¿no? Obviamente vamos en esa línea conjunta. Y bueno, en cuanto específicamente al monitoreo continuo del indicador 652, definitivamente esto se ha convertido en una herramienta muy práctica de hidrodiplomacia para nosotros, pero no se limita únicamente a medir, como quien dice, avances o parámetros, sino que precisamente genera esas rutinas de diálogo como en las que estamos hoy y de coordinación y define responsabilidades claras para recopilar y validar información, ¿no? Y sobre todo, alinear posibles esfuerzos comunes, que creo que al final es lo más importante, que puede llevarnos a propuestas conjuntas de cooperación. En esa línea, obviamente, Panamá ha identificado casos como lo que se presentó en la MOP 10 el año pasado en Eslovenia, que es ampliar un poco el avance de gestión transfronteriza en el cordón panameño con Costa Rica e ir un poco más allá en otra cuenca, pero en la vertiente Pacífico, que sería la de Coto y vecinos. Entonces, este tipo de cosas vemos que van saliendo un poco de analizar más cómo estamos en nuestras gestiones transfronterizas y viene a ser precisamente este indicador 652 un indicador de cómo funciona la confianza y la articulación regional y cómo escalar experiencias que pueden ampliar un poco la escala de gestión compartida, ¿no? Más o menos por ahí sería mi respuesta. Muchas gracias, Karima. Y creo que sus respuestas complementan bastante bien la de José Miguel y creo que ustedes dos han resaltado la importancia de que ese proceso de presentación de informes del 652 es mucho más allá de presentar datos, es todo esa, cómo utilizar el proceso mismo, lo que dice Karima, la rutina de diálogo que se establece para definir una visión común, objetivos comunes de trabajo para la mejora continua de la cooperación para el manejo de las aguas transfronterizas. También otros mensajes importantes que he anotado es el error que tiene una comisión binacional, en su caso, entonces una plataforma institucional de diálogo entre países y ese mecanismo institucional se crea a través de acuerdos. Entonces aquí otra vez mencionar que es necesario tener un acuerdo para manejar esas aguas transfronterizas de manera conjunta. Y
creo que también el ejemplo que dan de lo que esa reunión, ese proceso que han tenido en el último ciclo de informes, donde han podido utilizar un proyecto GEF para facilitar ese intercambio binacional, creo que es algo que se podría replicar de manera muy útil en otras cuencas o a nivel de la región, em, de utilizar también los proyectos existentes que apoyan a la cooperación transfronteriza para que apoyen a la región, a los países, a las cuencas transfronterizas en el proceso de preparación de informes, porque más allá de la recuperación de datos es reunirse, hablar sobre las metas comunes en las cuencas transfronterizas. Y punto final también que después de eso también adhesión a la Convención del Agua de la ONU puede ser un marco permanente para que los países sigan avanzando en la cooperación. Entonces, gracias por esos puntos. Sé que llegamos casi al final, pero me gustaría darles un minutos más a ellos, a ustedes dos, para que den una reflexión sobre qué tipo de oportunidades ven ustedes para eh, mejorar la cooperación y avanzar la cooperación transfronteriza en Centroamérica. Una recomendación para la región. Si puede empezar con Karima esa vez. Ok. Bueno, muchísimas. Es lo que había surgido de ampliar un poco la escala en el cordón fronterizo con Costa Rica, la oportunidad que se dio de presentar en la 10ª reunión de las partes del Convenio del Agua, en el que por primera vez participamos como país miembro, y que también incluso nos comprometimos a ser parte de esta área de trabajo de la Fuente al Mar. Yo pienso que Panamá, desde ese punto de vista, una oportunidad sería ser un referente en la región, ya lo mencioné, para que además los otros países también puedan adherirse a la convención. De igual manera, también hemos identificado con la Convención de Desertificación de Naciones Unidas oportunidades en lo que es la iniciativa Bosques por la Paz, y de hecho este año, en mayo de este año, tuvimos un taller en Panamá, un taller regional de América Latina, para ver justamente cómo estas zonas transfronterizas compartidas pueden ser un buen escenario de restauración de tierras degradadas a través de esta iniciativa de la Convención de Desertificación. Panamá también ha desarrollado lo que se llama el Nature Pledge, que viene a ser como un tipo de articulación entre lo que son las 3 convenciones de Río, y eso queremos impulsarlo a nivel regional y mundial para que también esto sea un referente de acciones conjuntas y que no solamente nos centremos tal vez en lo que sí, muy importante lo que tenemos en cada país, sino que también de qué manera estos espacios que son compartidos pueden apoyarnos en mejorar nuestra gestión. Obviamente el tema de la cooperación científica y técnica, sobre todo creo que se mencionó antes el tema de los acuíferos compartidos, creo que hay mucha falta de datos y vacíos muy recurrentes en la región, y creo que esto puede ser algo muy valioso que pudiésemos ampliar el tema de los acuíferos compartidos. Y bueno, esas son las oportunidades principales de cooperación que puedo identificar, y seguramente hay muchas más. Muchas gracias, Karima. Sí, creo que todos son recomendaciones muy válidas. José Miguel, si tiene también algunas reflexiones sobre cómo mejorar la cooperación Gracias. en la región. En la línea Karima, vamos a ver, nosotros estamos en una región centroamericana pequeña, tenemos mucho historial de trabajo conjunto, los países. Yo creo que de alguna forma ya hacemos trabajo conjunto en las fronteras, ¿verdad? Y trabajo en nuestros países. Tenemos mismos problemas, las mismas condiciones, y creo que el trabajar en conjunto en la parte transfronteriza es unir esfuerzos, ¿verdad? Es visualizarnos, es unir esfuerzos, es tratar que la cooperación nos vea como un todo a nivel de países. Creo que Costa Rica, Panamá, ahora que hablaba Karima del PAE, que es el Plan de Acción Estratégica esta, que realmente es una hoja de ruta a largo plazo, trabajar por las comunidades, ¿verdad? Eso podrían, yo creo que todos los países tener algo similar y poder aprovecharlo. Yo creo que la región lo permite. Y yo siempre he insistido que dentro de la conferencia de directores de Iberoamérica, que trabajamos todos los años, hay una mini conferencia a nivel centroamericano, que lo hacemos con un comité de recursos hídricos, y donde el tema transfronterizo tiene que estar y está siempre. Entonces, es un tema que nos debemos visualizar, tenemos potencial, y unidos podemos tener más acceso a cooperación y a recursos para hacer cosas para efectos de una mejora de cada uno de los países.
Muchas gracias, José Miguel y Karima. Son ideas como para mejorar la cooperación y creo que parecen también muy factibles y esa unidad, o sea, como que una región eh, no tan grande con muchos aspectos en cómo facilitaría esa cooperación. Gracias por compartir su experiencia tanto binacional sobre esa presentación de informe y sus reflexiones. Ahora voy a devolver la palabra a los colegas de la GWP. Están invitando también a sus insumos sobre esa pregunta a través del POLEF. Así es, Chantal. Quisiéramos también lanzarle a todos ustedes que nos puedan dar sus propias perspectivas sobre cómo podemos avanzar como una región, cómo podemos trabajar juntos como región para ir avanzando en, eh, en el ODS 6. Muchísimas gracias, Chantal, Axel y a los representantes de países por participar en esta mesa de diálogo que esperamos podemos continuar en otros espacios. Sin duda, queda en evidencia la importancia de estos intercambios sur-sur. Vamos a ver qué nos están presentando. Bueno, eso es una buena respuesta. No sé, vamos a compartirlo nuevamente. Creo que lo que se puede aquí resaltar es que hay varias ideas, ¿verdad? Yo sé que Fabiola en su presentación y en el documento en sí hay ideas. Eh, Pueden continuar colocando en el POLEV y pueden utilizar este medio para dar sus ideas, pero creo que vamos a dar oportunidad para algunas palabras de cierre eh, por parte de Fabiola Taura de GWP Centroamérica, y con esto vamos a entonces finalizar este espacio de diálogo. Gracias, Margarita, y bueno, y gracias a los panelistas, ¿verdad? A los representantes de los ministerios de Ambiente, de las autoridades de agua a nivel de los países por haber aceptado esta invitación y por darnos a conocer los importantes avances que tienen a nivel de país en el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos y la cooperación transfronteriza. Y esto demuestra, como ustedes ya lo comentaron, entonces la importancia de poder realizar estos ejercicios de monitoreo y de evaluación de los indicadores, ¿verdad? Que más allá de cumplir con estos compromisos de reporte, o sea, son instrumentos útiles que orientan, facilitan la priorización de acciones y orientan a la acción, ¿verdad? Como lo hemos visto a nivel de los avances que nos presentaron a nivel nacional y como recientemente nos comentaron también Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Respecto a los avances que están teniendo en materia de cooperación transfronteriza. También hemos visto la importancia de poder trabajar, que no hay un elemento, ¿verdad? Cuando nos vamos a analizar los componentes de esta meta 6.5, no hay un elemento que tenga una dimensión que tenga más peso que otra, ¿verdad? En realidad es que si tenemos una buena gobernanza, si tenemos instituciones fortalecidas, si tenemos arreglos a nivel transfronterizo, esto nos va a favorecer también o nos va a facilitar la gestión de financiamiento. Si tenemos las capacidades, nos va a facilitar también a generar instrumentos para facilitar la gestión de tanto a nivel de recurso hídrico nacional como a nivel transfronterizo, y nos va a también permitir generar mecanismos internos para asegurar también este financiamiento. Entonces, en realidad esto es un ciclo, ¿verdad? Pero además también estos ejercicios nos permiten identificar estos intereses comunes, alinear estos esfuerzos y facilitar esta cooperación, ¿verdad? Como ya se mencionó. Así que no me queda más que agradecerles nuevamente, agradecer a nuestras colegas de UNESE, ¿verdad? Por haber aunado esfuerzos en la preparación de este reporte, en organizar este evento, y bueno, al programa de apoyo del ODS 6 también, que es a través del cual también se brinda esta asistencia técnica a los países. Así que gracias nuevamente y que tengan un buen día, y los invitamos nuevamente a revisar el informe, ¿verdad? Ya se compartió por el chat, y igual lo van a poder encontrar tanto a través de nuestras redes como las de UNESE y las de el de HI PENUMA. Así que
Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego a todos. Saludos a